aprendiendo más sobre el Acuerdo Quito 2034. ¿Qué es el Acuerdo Quito 2034, vecinos y vecinas, quiteños y quiteñas? Es una plataforma de encuentro, una plataforma de diálogo, es un punto donde decimos basta de hurgar en nuestras diferencias y por primera vez en los últimos años prioricemos nuestros puntos de acuerdo. ¿Le ha pasado a usted que en la familia el almuerzo del domingo se ha convertido en un almuerzo pesado? ¿Ha pasado que usted ha tenido alguna pelea con algún hermano porque el uno tiene una posición política y el otro tiene una posición política? ¿Sí les ha pasado? ¿Les ha pasado que han terminado, digamos, distanciándose de un amigo al que querían mucho, de una amiga al que querían mucho, porque usted le nota con un odio político así tenaz? Y usted tal vez a veces también puede responder de la misma forma. Sí hemos notado que en la sociedad quiteña como que el odio político está muy regado por ahí y todos estamos como, digamos, a la defensiva, siempre dispuestos a terminar peleándonos antes que terminar acercándonos. ¿Ha pasado o no ha pasado? Totalmente, ¿no? Por eso es que lo que buscamos es dejar atrás ese capítulo de la discordia y la desunión, número uno. Número dos, respetar nuestras diferencias, porque somos diferentes, pensamos diferentes. Sería horrible una sociedad donde todos piensen igualito, ¿ya? Fíjese, sería horrible. La riqueza de la sociedad está en su diversidad de pensamiento económico, social, político, ideológico, pero hemos llegado al punto donde no respetamos que el otro piense distinto, donde queremos, ¿no es cierto?, o convencerle de que piense igualito que yo, o nos peleamos porque no piensa como yo. Por lo tanto, el Acuerdo Quito es ponerle una pausa a esa lógica de enfrentamiento, a esa lógica de discordia y decir, a ver, toditos de estos que estamos aquí, que pensamos distinto, que vemos la realidad de manera distinta, que estamos en situaciones socioeconómicas distintas, al menos logremos 4 puntos de acuerdo en Quito, ya les cuento con detalle después de que veamos un video, pero que podamos, ¿no es cierto?, tener a la ciudad como nuestra prioridad y dentro de esa prioridad que digamos todos, ¿por qué no trabajamos por erradicar la extrema pobreza? ¿Por qué no trabajamos porque seamos una ciudad de oportunidades para que nuestros hijos no tengan que emigrar, sino que puedan cumplir sus sueños en esta ciudad? ¿Por qué no somos la locomotora del desarrollo nacional? Pero no entendida solamente como crecimiento económico, sino que el crecimiento económico nos deje trabajo digno, trabajo de calidad. Y esto es lo que buscamos con el Acuerdo Quito 2034, así que para darles más detalles al respecto, vamos con el video que nos cuenta qué pasó históricamente los días miércoles y jueves de la semana anterior. ¿Qué opinan los participantes del Acuerdo Quito? Un espacio interesante para empezar a discutir entre diversos temas mínimos de acuerdo que necesita en este momento la ciudad. Entendemos que la naturaleza es una prioridad, que el ambiente es una prioridad, que lo que estamos viviendo es efecto del extractivismo, de las privatizaciones y que lo que se tiene que hacer es construir lo público y proteger lo público. Trabajando porque nuestro país y sobre todo nuestra linda ciudad de Quito sea una ciudad donde cada vez más haya menos racismo, seamos mucho más diversos, nos respetemos y nos reconozcamos entre todos y todas. Estos pequeños y grandes acuerdos permiten hacer un avance en la ciudad en el entendimiento, al menos desde la lógica de la Constitución del 2008. Un Estado plurinacional con una ciudad plurinacional intercultural es muy necesario, ¿no?, en todos los niveles de la vida social. Creo que es importantísimo porque, claro, estamos viendo una ciudad a largo plazo y vamos a firmar entre todos un acuerdo, y eso es lo chévere también, ¿no?, que entre opiniones distintas llegamos a acuerdos por Quito. Se plantearon temas que tienen que ver con todo lo que se relaciona con las formas de encuentro democrático en la ciudad, con todo lo que una ciudad tiene que ofrecer en términos de espacio público, de vialidad. Todos vamos uniéndonos en un solo objetivo, que es el bienestar y una buena construcción para Quito. Y esa construcción para Quito se da desde el territorio hacia también las empresas y también la academia. Miren, y eso que ahí me parece que nos están faltando unos 3 testimonios que dé cuenta de la diversidad y la pluralidad que tuvimos, ¿no? Diversos actores y diversos sectores entonces suscribimos el Acuerdo Quito 2034. Sí, ya les había dicho, tengamos una sola prioridad, la municipalidad, la ciudad de Quito, ¿no?, el territorio, decían algunos.
porque no solamente es una ciudad de hace 500 años, es un territorio que ha sido ocupado también por pueblos como el Quitucara, como los Yumbos, ¿no es cierto?, como los Caranquis, que tenemos en nuestra mezcla de las herencias culturales aborígenes con la herencia que nos dejó el proceso de colonización, con el propio mestizaje que se generó con los incas en su momento. Y entonces esta que es una ciudad milenaria, esta que es una ciudad histórica, decidió juntar a cerca de 70 personas como punto de arranque, ojo, no como punto de llegada. Esto porque muchos nos han preguntado, ¿puedo participar? ¿Me puedo sumar? Pero por supuesto que sí, por supuesto. Si la idea es más bien que ampliemos los cauces democráticos para que esto sea un torrencial, si ustedes quieren, de flujos de participación y de ciudadanía diciendo el Quito que sueña, el Quito que quiere, pero no solamente el Quito que quiere como un listado de pedidos hacia las autoridades, sino el Quito que quiero como un listado también de compromisos, donde yo también asumo los compromisos de cómo logro el desarrollo de esta ciudad, atravesados por un elemento fundamental que es el sentido de amor, el sentido de pertenencia, de ser parte de esta ciudad. Por eso es que en algún momento decíamos los residentes de Quito, más allá de los quiteños y quiteñas, a pesar de que ya les he dicho que cuando yo digo quiteños y quiteñas, hablo de los que nacimos en esta ciudad, pero también hablo de los que no naciendo en esta ciudad la hacen grande día a día con su trabajo, con su entrega y con su dedicación. Así que estos cerca de 70 personas que representan sectores culturales, sectores ambientales, comunas, parroquias, sector financiero, sector productivo, economía popular y solidaria, sector industrial, sector de comercio, ¿qué más tenemos ahí? Especialistas en movilidad, el Consejo Metropolitano, los representantes de la Asamblea de Quito, en realidad de los más diversos sectores, ¿no? Ahí está Iván Vallejo, Gloria del Deporte, por ejemplo, es decir, ya dije la cultura, una foto de lo más diverso, lo más representativa de la diversidad de esta hermosa ciudad. Ahora, claro, siempre será un reto cómo genero en 70, en 80 personas la representación de una ciudad prácticamente de 3 millones de habitantes. No es posible, pero sí es un buen primer paso para que de eso surjan muchas otras mesas de conversación. Por ejemplo, cómo vamos a profundizar la política deportiva, la política cultural, la política de conservación ambiental, cómo vamos a potenciar económicamente la ciudad, cómo vamos a convertir esto que les decía, un objetivo de la ciudad, que no tengamos personas que no se hayan graduado de bachilleres, teniendo la edad para hacerlo, cómo se convierte en una prioridad fundamental el desarrollo infantil integral, cómo apoyamos desde la compra pública la economía popular y solidaria, que lo venimos diciendo ya hace algunos años, pero no necesariamente se ha logrado, cómo se conectan mejor el capital financiero con el capital productivo, cómo logramos que la comunicación sea una herramienta para que todos estemos informados con pluralidad de posiciones y con pluralidad de opiniones, cómo están reconocidos y recogidos en Quito las expectativas de los pueblos indígenas, las expectativas de los afroquiteños o afroecuatorianos que residen en Quito, ¿sí? Cómo juntamos el deporte con la cultura, ahora que le veía a Gabriela, a Iván, cómo potenciamos a las comunas que tenemos en la ciudad capital, cómo el ambiente se convierte y cómo los retos ambientales se convierten en los principales desafíos para los próximos años, cómo tenemos un consejo metropolitano un poco más unido antes que desunido, ¿sí? Cómo trabajamos todavía en las alternativas de las ollas comunitarias con los comedores populares, cómo se implica en eso la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que estuvieron participando también, es decir, las parroquias rurales, cómo generamos desarrollo en la ruralidad y no solamente sembramos la expectativa de los chicos de la ruralidad vengan al Quito urbano para poder desarrollar su vida, es decir, cómo conectamos mejor a los sectores productivos con quienes demandan trabajo y cómo en su conjunto ganamos mayores niveles de seguridad humana, por ejemplo. Todo esto estuvimos discutiendo en 2 días de trabajo fundamentales. Se ha catalogado de histórico y yo no sé si tomaría esa referencia, aunque creo que sí. Histórico, ¿por qué? Debería ser natural que conversemos entre distintos, debería ser normal que conversemos en distintos, pero como últimamente ha habido tanta confrontación política, tanto discurso de odio, tanta noticia falsa, por ejemplo, y este es un fenómeno que yo he conversado con ustedes, las redes sociales pueden ser grandes facilitadores de democratizar la información, pero las redes sociales pueden ser también perversos separadores de la sociedad, si solamente nos transmiten mentiras y si solamente nos tratan de
inconar, digamos, ¿cómo se llama? Inocular odio en las posiciones políticas que tenemos. Así que estuvimos conversando, ya les digo, desde las comunas hasta el sector productivo, desde las parroquias hasta el sector financiero, desde el sector comercial hasta la economía popular y solidaria, desde el ambiente hasta la cultura, y llegamos a acordar 4 cosas. Número 1, cómo erradicamos la extrema pobreza en Quito en los próximos 10 años. Número 2, cómo potenciamos el bienestar, el empleo y el crecimiento. Y fíjense en la importancia de las palabras. Bienestar, es decir, primerito, cómo nuestra gente tiene mejor calidad de vida. Segundo, empleo, es decir, trabajo digno y de calidad. Y tercero, crecimiento económico, prosperidad, porque también creemos que se puede generar riqueza al mismo tiempo que se genera trabajo. ¿Cómo se implica la academia en eso? Quito tiene la mayor cantidad de universidades y centros de formación superior. De hecho, 1 de cada 4 profesionales está en Quito. Eso significa que tenemos la mayor cantidad de profesionales del país. Cerca de 900,000 profesionales hay en Quito, pero solo 500,000 tienen acceso a trabajo adecuado, a empleo adecuado. Entonces, ahí está el segundo tema. ¿Cómo recuperamos la seguridad humana y la convivencia pacífica y los derechos? Y finalmente, ¿cómo somos una ciudad verde, una ciudad azul, una ciudad intercultural? ¿Qué significa eso? Que seamos orgullosos de nuestra interculturalidad, que seamos orgullosos de tener comunas de pueblos aborígenes, de pueblos originarios aquí, que seamos, ¿no es cierto?, felices de que tengamos una ciudad que reforesta, que podamos tener más verde nuestra ciudad porque arbolizamos las calles, por ejemplo, ¿no? Las calles deberían tener más árboles, por ejemplo, para que ayuden a disminuir la temperatura, por ejemplo, en la ciudad. Incluso esa es una decisión de salud. En la Tierra del Sol Recto, como se llama Quito, si han visto ustedes lo tenaz que es el sol del mediodía, ¿no? Bueno, eso nos hace propensos a un cáncer de piel. Y los árboles pueden ayudar a mitigar esos efectos, por ejemplo, de un clima tan duro como el que tenemos. ¿Cómo recuperamos los ríos y las quebradas? Y esto no lo puede hacer un alcalde, esto no lo puede hacer una administración, esto supera a un alcalde, serán al menos 2 o 3 los que estén involucrados en esos retos, serán al menos 2 o 3 administraciones, pero de ahí lo importante de que el acuerdo se haga, si ustedes quieren, se siente raíces en los quiteños y las quiteñas. El alcalde, yo como alcalde, ¿no es cierto?, estoy para cumplir mi periodo de gestión, son 4 años, me quedan 2 y medio y no podría quedarse estos grandes objetivos ahí. Quien venga debería tomar la posta, ¿sí? Y por lo tanto la ciudadanía debería cuidar que esos objetivos se preserven, ¿no es cierto?, para los próximos 10 años, porque es posible que lleguemos a tener los objetivos que nos hemos planteado. Así que ya haré una explicación más detallada, a esto le daremos muchísima importancia, insisto, no porque sea de utilidad para una administración, sino porque creo que es importante para la ciudad. Que diversos nos hayamos puesto de acuerdo sobre que hoy no nos dediquemos tanto a pelear, no nos dediquemos tanto a discutir y nos dediquemos a trabajar de manera conjunta para acercarnos a estos objetivos, yo creo que es muy importante.